Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, hoy comenzamos con un nuevo tema que va orientado hacia unas conversaciones que tú y yo hemos tenido, incluso en estos programas, que es la participación de la electrónica, del mundo digital en la arquitectura y particularmente en la forma en que percibimos y producimos arquitectura. Esto siempre dentro del marco del análisis que estamos haciendo del estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, y como siempre decimos, para dar el crédito a quien crédito merece, siguiendo o guiados por un libro que lleva exactamente el mismo nombre, El estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, que fue editado por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen. En este nuevo capítulo es muy interesante y estamos acercándonos al final del libro. Hemos leído un libro completo. En este capítulo, como mencionaba en un principio, pues se analiza cómo estas nuevas herramientas digitales comienzan a impactar, a modificar y de alguna manera variar el quehacer del arquitecto, la manera en que nosotros hacemos arquitectura. Ya no solamente viendo el mundo digital como una herramienta que nos apoya en nuestro trabajo, sino que incluso puede llegar a modificar la manera en que nosotros trabajamos y modificar el objeto último, ¿verdad? En la propuesta nuestra arquitectónica. Y el primero de los ensayos bajo este tema de Electronics plus Perception, la electrónica y la percepción, tenemos el primer capítulo que analizamos, un capítulo escrito por el arquitecto, profesor de Columbia University y teórico Mark Wickley, que él titula Still Effects, o los efectos de lo que es muy difícil para mí traducirlo, de lo quieto. Y es un ensayo corto, interesante, por momentos un poquito difícil de entender, pero que va, como decía, a la médula de cómo en el siglo XXI estas nuevas herramientas, que por un tiempo la arquitectura se mantuvo fuera o alejadas de ella, estas nuevas herramientas pueden modificar no solamente la manera en que hacemos arquitectura, sino el objeto último, el producto último de la arquitectura. Y es porque él cataloga este mundo digital por un mundo fluido, diferente al mundo quieto donde nosotros solíamos ver las cosas. Nosotros hacíamos nuestros dibujos y nuestros dibujos, sean las fachadas de los edificios o las plantas de piso de los edificios, era una percepción quieta de una realidad, no era una percepción fluida de una realidad, donde nosotros constantemente nos estamos informando de nueva data que podemos ir a buscar o que podemos recoger del mundo digital y que puede de alguna manera informar nuestro producto final.
Y a mí me pareció interesantísimo que hayamos llegado a este momento de nuestros programas, de nuestro análisis, porque ha coincidido de manera muy oportuna con una excelente charla que aprovecho a mencionar a todos aquellos que nos están escuchando, una excelente charla que tú tuviste la generosidad de brindar tanto al Colegio de Arquitectos como a nuestra Escuela de Arquitectura la semana pasada y que Ujú. tú titulaste de manera muy sugerente, Can you spot the difference? O sea, tú puedes señalar, tú puedes ver, identificar la diferencia. Y precisamente iba a cómo este mundo digital, porque es un mundo, es un universo digital que se nos comienza a abrir y que comienza a funcionar con inteligencia artificial, empieza a producir eh, información que casi equipara al producto del ser humano y que llega un momento en que empieza a borrarse esas diferencias que antes eran tan fáciles de advertir y que cada vez son menos y menos fáciles de identificar. Pero sin tomar más tiempo, porque yo estoy seguro que tú lo vas a poder explicar mucho mejor que yo, quisiera que procedieras con tu análisis, sea desde el ensayo de Weekly o desde la conferencia tuya o en una mezcla de las dos y que no, y que un poquito ilustres a aquellas personas que nos están escuchando. Adelante, por favor. Claro, claro, y gracias por esta oportunidad. Realmente fue una conferencia que el producirla fue y darla fue bastante divertida, pero también muy complicada de poder consolidarla, ¿no? Porque implica que yo como un individuo que está operando en el siglo XXI, ser capaz de ver esas distinciones que casi nadie ve. O sea, que es un ejercicio intelectual bien interesante, pero al mismo tiempo crea un poco de incertidumbre, ¿no? Hacia qué verdadera dirección uno va, ¿no? Yo creo que para establecer direcciones hay que saber dónde uno está parado, ¿verdad? Y para eso era el título de la conferencia, ver que el concepto, por ejemplo, de la diferencia hoy día es demasiado muy importante, pero también es un término paradójico. Es decir, que aquellas herramientas y esas tecnologías que nos rodean, de momento pueden cuestionar si podemos notar la diferencia, como sugiero con el título, pero al mismo tiempo pueden darnos el acceso a la diferencia de manera simultánea, ¿no? O sea que yo creo que en el tiempo del siglo XXI es como que estamos experimentando un tipo de inflexión, no solamente tecnológica, pero también en conceptos filosóficos, en conceptos culturales, y la arquitectura de momento se ve un poco amenazada, diría yo, ¿no? Con este escenario que en cierta manera nos está diciendo die or fly, ¿no? Como un tipo de evolución que tenemos que actuar de manera inmediata. Y todo, casi que la conferencia lo centré con un denominador en común, que es la producción de la imagen. Y curiosamente yo hablo de estos conceptos como formatos técnicos que la arquitectura necesita. Nosotros necesitábamos en nuestra historia del dibujo, ¿no? Necesitábamos del dibujo a mano. Llegamos a necesitar cuando entró la invención de la fotografía en el siglo XIX para la documentación, tanto del proceso de construcción como el resultado final, ¿no? Y fast forward finales del siglo XX y principios del siglo XXI, lo que reina hoy día es la presencia omnipresente casi de la imagen o de la imagen digital, ¿no? Aquella imagen que se encuentra en las pantallas de nuestros celulares inteligentes, de la pantalla inclusive de esta conversación que estamos teniendo. O sea que la imagen de momento tiene esta capacidad de ser fluida, ¿no? De modificarse en tiempo real. Y curiosamente, algo importante dentro de la conferencia es que, y esto lo hemos hablado en programas anteriores, como por ejemplo el teórico y arquitecto John May, que tiene una práctica de arquitectura junto con la arquitecta y teórica también Zeina Koretheim,
que de hecho los invitamos a la escuela cuando estuvo la escuela virtual, ¿no? Y que pudieron ofrecer una conferencia sobre su práctica. Lo que sí me interesa de John May es que él hace esta observación curiosa sobre que antes de la invención de la imagen digital, teníamos esta era de lo que él llama la era de la ortografía o la era ortogonal. Es decir, que para tú producir un dibujo, inclusive para tú producir una fotografía, necesitabas un conocimiento técnico para implementar ese conocimiento a través del medio, ¿no? Y que hoy día él sugiere tal conocimiento no necesita ser aplicado porque ya está adjudicado, ¿no? A los medios y formatos técnicos digitales, ¿verdad? O sea que estamos en lo que él llama una era post-ortográfica o post-ortogonal. Por eso hay herramientas como AutoCAD, que en esencia son instrumentos digitales que vienen del Computer Aided Design o el diseño asistido por computadora, y también lo que llamamos el BIM, el Building Information Modeling, que curiosamente mientras procesamos arquitectura a través del programa, este va generando plantas, secciones, elevaciones. O sea que ni tan siquiera dibujamos, ¿no? el producto, ¿no? Pues vamos directo casi que al modelaje. Y que de cierta manera esa transición nos lleva a lo que había hablado sobre la inteligencia artificial generativa, que para mí simplemente es un sucesor que consolida todo este progreso desde el dibujo, de la fotografía, de las imágenes digitales, hasta llegar a lo que sería la producción en segundos prácticamente de alternativas sin la necesidad de aplicar conocimiento previo, ¿no? Es decir, que ya todo ese conocimiento es una amalgama en la producción de la inteligencia artificial, o al menos inteligencia artificial generativa, ¿no? Y que claro, me está muy curioso porque en el escrito comienza a hablar sobre básicamente una observación que hice en la conferencia sobre la introducción de la fotografía a finales del siglo XIX y el siglo XX, ¿verdad? Que en esencia fueron revolucionarios, ¿no? En cierta medida, y que hace sentido. O sea, el siglo XIX era un tiempo de transformación mundial, ¿no? Pero curiosamente es interesante cómo estas tecnologías de reproducción mecánica, particularmente la fotografía, obligó o inclusive dio posibilidad de ver detalles que a simple vista o el ojo humano no podía percibir, ¿no? Yo no sé si es posible que me des un permiso para mostrar una fotografía porque que yo creo que explica bastante bien el impacto de la introducción de la fotografía. Y es que tenemos a científicos como Etienne Jules Marie, que hizo la invención de la cronofotografía, ¿no? Que es esta capacidad de tener múltiples fotografías para crear esta secuencia en tiempo real. Y simplemente quiero mostrarla para que la vean, ¿no? Esto a través del dibujo era un poquito complicado, ¿no? Pero gracias a la invención de la fotografía, de momento podemos capturar el performance, el componente mecánico o el rendimiento inclusive del cuerpo humano y también otras formas de la naturaleza, ¿no? Que aquí él muestra cómo es ese acto de un runner, de alguien que corre desde el inicio hasta el momento de la ejecución, ¿no? O sea que hay un tipo de invención de técnica que ocurre gracias a la introducción de estas tecnologías, ¿no? Entonces, hay una pregunta curiosa que la introducción nos pone, ¿verdad? Que es cómo la arquitectura puede responder a estos cambios. Si uno ve y analiza la historia, y tal vez con esto podemos tener una conversación ahora, siempre la arquitectura se ha caracterizado por ser muy lenta, y los arquitectos y arquitectas quieren ser lentos. Pero siempre hemos visto que esos cambios de tecnología están adjudicados a nuestras formas de producir o concebir la arquitectura, ¿no? O sea, que el dibujo tuvo un impacto significativo en el Renacimiento, por ejemplo, que nos ayudó a reducir siglos de planificación, siglos de diseño o de construcción en cuestiones de años, y que eso nos dio una contribución significativa que fue el poder finalmente adjudicar una obra
con nuestro nombre, ¿no? Y como había mencionado, la fotografía también tuvo ese impacto, pero hoy día estamos tambaleando con el rol de la imagen, porque todavía pensamos que no tiene, digamos, algún tipo de rol, cuando ya, o inclusive hoy día tenemos prácticas que ya están utilizando la imagen como punto de partida, ¿no? O sea que eso, en esencia, nos trae un cuestionamiento sobre que maybe no es un cambio, pero tal vez un retorno, que había mencionado en la conferencia, que es el retorno de las prácticas de imitación. Es decir, en vez de mirar el mundo natural e imitarlo, ahora vamos a estar imitando desesperadamente imágenes digitales, imágenes procesadas todo el tiempo. Nada, o sea, eso es digamos, una introducción para poder después seguir adentrándonos a la lectura. No, y muy interesante y como siempre muy acertada. Yo espero que no se nos hayan perdido mucho aquellas personas que nos están escuchando cuando hacemos o cuando hace referencia a las distintas herramientas digitales que son ya bastante común para nosotros, como es el AutoCAD o el BIM, el Building Information Modeling. Ciertamente, no sé, no, los que nos escuchan, por favor, no cambien la estación, porque esto no tiene mayor importancia a los nombres. Lo que es importante entender aquí es que cada vez más y más nuestra práctica de arquitectura se viene apoyando y ayudando en nuevas herramientas digitales que han aumentado nuestra capacidad de producción y de formulación de ideas. Pero últimamente est- estas herramientas digitales, y particularmente con el surgimiento de la inteligencia artificial, han cogido una nueva dimensión, se han redimensionado al grado de que comienzan a apoyar la producción de ideas ya de forma, o sea, generan ideas, generan alternativas, cosa que no hacían las herramientas digitales anteriores. Todas estas herramientas que mencionaba el profesor Menéndez, de, de, de producción de dibujos, tenía uno que poner la información, pero estas nuevas herramientas digitales de inteligencia artificial empiezan a ser un verdadero colaborador en la producción de ideas, al grado de crear un nuevo mundo, es una nueva realidad que va aumentando de forma exponencial y en donde uno habita. O sea, uno cuando está trabajando o está interactuando con estas herramientas digitales de inteligencia artificial, realmente uno se traslada a otra Mm, realidad y funciona dentro de otros marcos, dentro de otros parámetros que están despegados de este mundo físico, al grado de que, como tú bien dices, nuestras referencias comienzan ya no a ser necesariamente aquellas que nos produce el mundo físico, right. sino aquellas que produce este nuevo mundo, esta nueva realidad digital. Y nos estamos acercando al final de esta primera mitad, pero me Ujú, gustaría dejar esta primera mitad con una pregunta que podemos atender definitivamente o debemos de atender definitivamente en la segunda mitad. Es cuánto más va a crecer y, mm, y cuán real se puede convertir para nosotros el habitar o el funcionar en esta nueva realidad digital. Y si mm, y en qué dirección vamos y cuánto nosotros podemos considerar que este mundo digital se va a convertir en unos coautores o un coautor de
de las propuestas nuestras. Cualquiera que sean, estamos hablando de arquitectura, pero sabemos que incluso se está dando en otros ámbitos de la cultura. Sin más nada, hemos llegado al final de esta primera mitad. Espero que nos acompañen en la segunda mitad porque tenemos una conversación muy inteligente alrededor de esta nueva realidad digital. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido. Conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo como nuestro comantenedor, el profesor arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, estamos en este nuevo capítulo interesantísimo sobre nuestro análisis acerca del estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI y estamos comenzando un capítulo que se llama Electronics plus Perception, que atiende básicamente el impacto, el efecto de la electrónica y sobre todo del mundo digital sobre lo que es la percepción y la misma creación de la arquitectura. Y estamos haciendo como que una mezcla entre en nuestro análisis, debo decir, entre una excelente charla que tú, por una coincidencia feliz, viste a nuestra escuela y al Colegio de Arquitectos las pasadas semanas y que, como había dicho en la primera mitad, tú titulaste Can You Spot the Difference? Usted puedes identificar, puedes señalar cuál es la diferencia, refiriéndote precisamente o comparando precisamente lo que este mundo digital puede producir en términos de imagen. Básicamente tú trabajaste y aquello que era producto propiamente nuestro del ser humano y cómo se empieza de alguna manera a volver difusa esa frontera que antes era tan clara. Y yo creo que llevándolo, me atrevo yo a extrapolarlo más allá de las imágenes, no solamente se comienza a ser difusa la frontera entre las imágenes producidas por el ser humano y las producidas por el mundo digital o por la inteligencia artificial, sino yo creo que la cultura misma, que el producto cultural mismo comienza a ser difuso, dónde Right. termina la máquina y dónde comienza el ser humano, en una especie de complicidad entre el mundo caliente real y el mundo frío digital, que no quiero llamar irreal, es un mundo que vive en su propia realidad, que cada vez más y más se va apoderando de nuestro quehacer diario y de nuestro compartir, ¿verdad? Vivimos en dos mundos paralelos y yo sé que eso suena un poco cliché, pero es una realidad. Vivimos en este mundo físico, caliente, pero también todos vivimos, o muchos de nosotros vivimos en este mundo más frío, pero igualmente real, que es el mundo digital. Y entonces, estamos combinando, decía yo que estamos combinando el análisis de hoy entre tu conferencia y este interesante ensayo escrito por el profesor Mark Wickley, que se llama Still Effects y que aborda temas similares o se acerca a temas similares a los que te acercaste tú, quizás de manera diferente. Tengo que decir, obviamente, que tu conferencia está mucho más al día porque es una conferencia del 2024, cuando el ensayo de Wickley es un ensayo que se produce a principios del siglo XXI, en el 2007, si mal no recuerdo. Y por lo tanto, hay muchas de las herramientas en las que tú empiezas a entrar que
Weekly no estaba atendiendo, no con el mismo grado de conocimiento porque sencillamente no lo estaba experimentando. Sería interesantísimo que él nos pudiera hablar ahora a la luz de esta nueva realidad que seguramente él está viviendo también. Bueno, en fin, en la primera mitad nos quedamos en una pregunta que yo señalé y que me gustaría que en la medida que te fuera posible la atendiera. Ujú, Y es cuán real comienza a ser este mundo digital eh, si nosotros verdaderamente habitamos este mundo digital cuando realizamos muchas de nuestras funciones. ujú, Y si este mundo digital ha comenzado a ser una necesidad inseparable de nuestro quehacer diario, profesional y personal. Por lo tanto, lo ocupamos, participamos de él de manera cotidiana y ujú, constante. ujú, Contamos con él, y contamos con él. O sea, es algo que ya con lo que nosotros necesitamos contar. Pero nada, para nuestro quehacer profesional y quehacer cultural y quehacer personal. Pero nada, ujú, adelante, te dejo con esa pregunta ujú. y atiéndelo desde la perspectiva que tú entiendas. Claro. Bueno, es un poco complicada de contestar, eh, porque a primera instancia uno diría, sí, tal vez la realidad que vivimos tiene características de lo digital, pero tal vez que tendríamos que cuestionarnos qué es lo que nos ofrece lo digital que nos parece conveniente, ¿verdad? Y yo creo que lo digital nos ofrece un tipo de certeza ante la anticipación, inclusive certeza ante la incertidumbre. Por ejemplo, hoy día en vez de descubrir tu aventura por utilizando un mapa impreso, ya tú puedes utilizar Google Maps para poder establecer tu destino final, ¿no? Eso que no tienes que pasar, digamos, el trabajo de la experiencia, por así decirlo, sino simplemente tienes que seguir las instrucciones, ¿no? O inclusive cuando utilizamos herramientas para publicar fotos en redes sociales y queremos editarlas, realmente no tenemos que pasar el trabajo de edición. Ya son preestablecidos los presets para poder aplicar lo que tal vez a nivel global, a nivel de usuario general, seleccionamos las mismas alternativas, ¿no? O sea que hay un proceso, hay una experiencia que yo diría sí es digital, pero no estoy seguro si todavía la realidad física podríamos decir lo que es digital. Tal vez tienes alguna opinión sobre eso. Creo que en conversaciones anteriores tal vez si tú sugerirías que físicamente estamos viviendo en un entorno digital. Um, No, yo creo que son dos mundos paralelos y que Claro. yo creo que constantemente nos pasamos moviéndonos de un mundo al otro y que ciertamente yo creo que hemos creado una gran dependencia de esta realidad digital con la cual nos ofrece una, unas herramientas que son en extremo confiables y de las cuales ya no nos podemos separar. Mira, te iba a señalar, te iba a hacer una anécdota Ujú, bien simpática. Este, este, este pasado invierno tuve la oportunidad de visitar a Portugal, país de mm, Portugal, tanto a la ciudad de Porto como Lisboa, como Coimbra. Por cierto, se lo recomiendo a cualquiera, un país exquisito y la gente simpaticísima, excelente. Entonces estábamos en ese momento, yo soy de aquellas personas que ha sufrido la transición de AT&T a Liberty. mm, Y acababa el día antes de montarme en el avión, tuve que ir a buscar mi teléfono nuevo porque el teléfono viejo pues no migraba, que ese es el término nuevo que esta gente está utilizando. Bueno, resultado es que cuando llego a Portugal no tengo conexión al internet,
por mi teléfono, no tengo acceso a Google Maps, que es algo que yo usaba muchísimo, Ujú. y tuve que retroceder como 20 años atrás y caminar la ciudad con un mapita, que yo creo que yo era el único en toda la ciudad que lo tenía, con un mapita que yo lo marcaba y planeaba cuál era la ruta todas las mañanas, y entonces lo marcaba para saber que lo iba a doblar y saber por dónde iba a caminar y todo eso. Y tengo que decir que la experiencia de ciudad fue más intensa, Mm, mm, porque yo me recuerdo bien de los caminos ahora y de las mm, caminatas y de los paseos, que con el Google Map, que yo usualmente lo pongo en el teléfono, me pongo un earphone y dobla aquí en tantos metros, tú sabes, dobla a la derecha, y uno se desconecta, tú sabes que vas a llegar. Es tanto lo que tú confías en el sistema, que mm, tú te desconectas completamente al grado de que dejas de percibir una realidad física. Y a mí me parece que estuvo interesantísimo. Yo digo, oye, volví al mundo análogo del papel y de marcar y de todo eso, mm, y eso me impidió desconectarme del mundo físico. ujú. Y, o sea que sí existe una realidad digital, sí existe una realidad digital que es cada vez más absorbente, Right, eh, y de la cual creamos más y más dependencia. right. Eh, y que comienza a transformar la manera en que nosotros percibimos las cosas. Ujú, ujú, Este, y a mí me parece que eso va en aumento. O sea, yo creo que cada vez es más y más ujú, y más en algunos de nosotros, y sobre todo en las nuevas generaciones. Definitivamente estas generaciones neodigitales que están saliendo, yo creo que la manera en que ellos ven la realidad es diferente a como la veía, qué sé yo, mi padre, como la veía yo mismo, ¿sabes? ujú. Me parece que sí, hay un mundo digital que está ahí y al cual entramos y salimos con mucha habilidad todo el tiempo, constantemente. Right, right. Bueno, la buena noticia es que podemos tener un retorno a los dos lados, ¿no? So, que yo creo que eso es una buena noticia al final del día. Que no todo, o sea, sí es una realidad digital que va en incremento, pero guess what? Podemos como que volver hacia lo que nos hace un poquito tal vez enfatizar en la experiencia humana, ¿no? O sea, que yo creo que eso es muy, muy productivo. Eh, curiosamente, yo creo que Mark Weekly hace un tipo de observación particular, pero él lo llama como este tipo de que lo electrónico, en esencia, aunque no podemos verlo, y que lo electrónico no solamente está condicionado a lo digital o las computadoras, sino también, él dice que nuestro cerebro, de cierta manera, es Claro, electrónico, sí, sí. por nuestras neuronas, ¿no? Cuando Ujú. reaccionan. Pero que No, porque nosotros, son impulsos eléctricos, son impulsos eléctrico. electrónicos, sí. Exacto, exacto. Pero que él dice algo curioso que nosotros, a pesar de que no vemos lo electrónico, pero sí vemos el efecto de lo electrónico. Yo creo que esa experiencia del Google Map es lo Mm. que uno realmente percibe, el efecto de que algo que no, realmente no estás viendo te está guiando a Ujú. través de de la ciudad, ¿no? Que en esencia yo creo que en el oscurantismo o en la época medieval yo creo que nos podrían acusar de brujería o algo así, porque sea, o sea, por menos, literalmente como que, ¿cómo es? Utilizaban las hogueras para poder descansar. O sea, que me parece muy, muy curioso, ¿no? No, Eh, a mí lo que me está curioso es que así como nosotros confiamos en que Google Maps nos va a sacar, no importa que estés en un lugar que tú no conoces, ya right, no tienes ningún problema. No me voy a perder, Google Maps me va a sacar. right. Esa confianza en esa herramienta digital puede extenderse, extrapolarse a otras herramientas digitales, incluso mucho más poderosas que meramente un mapeo de una ciudad, sino Ujú, la producción de, de un componente cultural. O sea, claro. esta carta, este capítulo, este análisis, este diseño,
la inteligencia artificial lo va a hacer. Right. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese grado de confianza en estas otras herramientas que ya comienzan a sustituirnos, Ujú. porque Google Maps sustituye el mapita de papel, Right. pero ya la producción de una carta, de un ensayo, de un diseño, sustituye nuestro producto, nuestra capacidad de producir. Entonces, en la medida en que nosotros comencemos a descansar en las herramientas, Ujú. porque las herramientas lo van a hacer, Ujú. en esa medida comienzan a sustituirnos a nosotros. Y ¿cuán lejos tú crees que esto está de nosotros en este momento? No, no creo que está muy lejos. Yo creo que está bien, bien, bien cerca. La cuestión es que y de hecho yo creo que el Mark Weekly hace un comentario, no específico a lo que voy a hacer, pero que tal vez está en las instituciones que producen arquitectos y arquitectas en primero discernir qué tipo de, digamos, pedagogía o enseñanza hay que implementar de manera histórica y con la velocidad que yo creo que debe hacerse o equipararse a la escala de velocidad que hace estas herramientas como inteligencia artificial, y preguntarnos si, cuál es el valor, ¿no? Porque yo creo que, de nuevo, la arquitectura en sí misma es lenta y las tecnologías que hay de la construcción, más allá del 3D printing, todavía son muy lentas, Muy ¿no? En lenta, sí. comparación. Sí, o sea, puedes hacer una imagen con inteligencia artificial en minutos, pero eso no quita que vas a tener meses, inclusive años de producción y planificación para ejecutar la obra, ¿verdad? A menos, Bueno, sí, no. right, exacto, iba a Sí, decirle, no, porque podríamos hablar volver a la conversación aquella que tuvimos tú y yo fuera de los programas, donde tú puedes tener una serie de volúmenes que sean ujú, completamente genéricos Erico, sí. y que con herramientas como el metaverso tú puedas cada quien ajustar cuál es la experiencia Right, sobre ese volumen, en cuyo caso sí estás haciendo arquitectura instantáneamente. right, right. En O, tiempo real. o arte, y cambiarlo, y cambiar la experiencia, o arte, y que en realidad el mundo, físicamente los volúmenes son genéricos, sin información mayor, pero que tu creación digital a través del metaverso sea el que contenga toda la información, en cuyo caso Claro, tú y claro. yo podríamos experimentar dos ambientes que son físicamente idénticos, pero digitalmente diferentes. Claro, claro. Hay algo tal vez este es mi último comentario. Hay algo sobre que tal vez estos futuros arquitectos, arquitectas de efectos van a tener que lidiar más y más con las soluciones preseleccionadas, ya preestablecidas, ¿no? Que en esencia traduce mucho de nuestra experiencia histórica. El precedente, por ejemplo, es uno de ellos. Cuando miramos el precedente arquitectónico, ya está hecho. So, hay todo un cuerpo de conocimiento preestablecido que en esencia no cuestionamos tanto para elegirla, ¿no? O sea Ujú. que este arquitecto y arquitecta de efectos tal vez se va a convertir al final del día en un coleccionista de arquitectura, ¿no? Porque ya la herramienta de inteligencia artificial generativa puede traducir aquellas ideas sin esfuerzo. O sea que, de nuevo, es interesante este futuro, pero me cuestiono la pedagogía, las escuelas inclusive, ¿cuánto tiempo hay que educar a estos individuos? Si hay que hacerlo en 5 o 6 años o podemos hacerlo en cuestiones de meses. Ciertamente no debe de hacer falta tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Casi que la gente se convertiría en un data entry, Exacto. y no necesariamente en un diseñador que tiene que procesar tantas ideas sin ayuda, porque va a haber una ayuda digital súper, súper poderosa. Es un futuro interesante, aunque da un poco de miedo, ¿verdad? ¿Dónde queda el hombre? ¿Dónde entra la máquina? And if you can spot the difference. Este, robando
tu título, si vamos a ser capaces de, Ujú. de decir, aquí hubo un cuerpo caliente o aquí no. De todas maneras, llegamos al final de este programa. Yo espero que le haya interesado a todos aquellos que nos han escuchado. Gracias por, una vez más, Jesús, por haberme acompañado y por tus comentarios tan acertados. Y gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.